De las críticas que han sido movidas a la teoría neoclásica del crecimiento económico y de la distribución del ingreso, requiere una distinción de sus dos componentes. Por un lado, aquella que resguarda el crecimiento económico y por el otro, aquella que resguarda la distribución del ingreso. La teoría de la distribución del ingreso es la componente más tradicional y también la más controversial de la teoría neoclásica. Es parte integrante de aquella revolución marginalista que se afirmó a fin del siglo pasado en contraposición al pensamiento económico clásico de Smith, Malthus, Ricardo y Marx. La teoría del crecimiento económico es más reciente, ha sido descubierta en la segunda mitad del siglo XX y ha tenido el efecto de absorber, en el apogeo de la teoría marginalista dominante, las ideas e instituciones de dos economistas keynesianos, es decir, Harrod y Domar, que habían vuelto a despertar los intereses por los temas clásicos del crecimiento económico de largo periodo. La teoría clásica ricardiana. El punto de partida común a todas las teorías económicas de la distribución del ingreso puede hacer resurgir la ópera principal de David Ricardo, El principio de la economía política de 1817, que sintetiza la teoría clásica y que en la página de apertura inicia con lo siguiente: el producto de la tierra, que es todo aquello que proviene de su superficie con la utilización combinada del trabajo, máquinas y capitales, es distribuido en tres clases de la colectividad: los propietarios de las tierras, los propietarios del capital y los trabajadores. Pero en los diversos estados de la sociedad, las proporciones de todo el producto de la tierra asignado a cada una de estas tres clases, con el nombre de renta, ganancia y salarios, serán esencialmente distintos. La determinación de las leyes que regulan esta distribución es el problema principal de la economía política. David Ricardo, 1817, página 1. Ricardo tiene la genial capacidad de sintetizar en un esquema teórico lógicamente coherente y completo las discusiones que se daban entre los economistas ingleses de su tiempo. En particular, ellos llegaron a recoger los resultados de las contribuciones de un famoso cambio de opciones emergentes de una proliferación de panfletos. Estos panfletos fueron estimulados por las inminentes discusiones del Parlamento inglés que se versaban sobre las leyes del maíz, pero contenían dos apartados teóricos de decisiva importancia para todas las discusiones sucesivas: la teoría diferencial de la renta y el principio de los rendimientos decrecientes. Consecuente con la extensión de la cultivación de la tierra, estos principios han condicionado fuertemente todas las teorías sucesivas de la distribución del ingreso y del crecimiento económico. Esta teoría sostiene el origen de la renta en la característica tecnológica de que diversas parcelas de tierra tienen fertilidad diversa en el año. Por ello, piensan que luego los propietarios tendrán una ganancia diferencial respecto a la productividad de las parcelas de tierras, que es el margen entre las parcelas cultivadas y aquellas no cultivadas. Se convierte así en crucial individualizar la tierra marginal, aquella que es la menos productiva y no obstante se debe cultivar para satisfacer la demanda total de productos agrícolas. En cada situación dada serían una parcela de tierra marginal que por definición no da renta, parcelas de tierras extramarginales que no son cultivadas porque son insuficientes fértiles y parcelas de tierras inframarginales a ser cultivadas. Ello permite a sus propietarios el lucrar una renta, la cual es la diferencia entre la productividad de sus tierras más fértiles y la productividad de la tierra marginal, que es la cultivada, pero por la cual la renta es nula. En un contexto social clásico caracterizado de tres clases sociales: los propietarios de las tierras, los trabajadores asalariados y los capitalistas, que son también los emprendedores del proceso productivo, el producto neto del sistema económico era considerado como un excedente sobrapiu que se obtiene después de haber reemplazado los medios de producción. Una vez distribuida la renta, lo que queda era destinado a ser subdividido entre los asalariados. Es bastante intuitivo entender cómo Ricardo y los clásicos en general fueron convencidos de que existe un salario natural que representa aquel ingreso familiar al cual la población en medida no es inducida a crecer. Después de la distribución de este salario a los trabajadores, el residuo representa la ganancia de los emprendedores capitalistas.
La teoría neoclásica de la distribución de la renta. Algunos economistas de la segunda mitad del siglo introdujeron la genialidad del principio marginal subyacente a la teoría de la renta ricardiana y vieron la idea de alargar la aplicación. Aquel conjunto de nuevas teorías económicas que se afirmaron en la última parte del siglo XIX y que vinieron indicadas como la revolución teórica marginal, se concentraron precisamente sobre el uso generalizado del principio marginal, el cual viene introducido desde el principio de explicar el comportamiento del consumidor y después viene aplicado por extensión a la entera teoría de la producción y de la distribución. Este descubrimiento es un fenómeno interesante desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico. Está dicho que el empleo del principio marginal en la teoría de la producción y de la distribución ha venido no a seguir las nuevas observaciones de la realidad, pero sí por analogía, por una cómoda extensión estéticamente elegante del principio ricardiano de los rendimientos decrecientes a todos los recursos existentes. El economista Eugene, uno de los principales economistas teóricos del capital, concibió la acumulación del capital como un continuo aumento de los métodos de producción indirectos, como un alargamiento del periodo de producción, que opera una sustitución de capital a trabajo. En esta versión se viene a retomar el principio marginal y el principio de los rendimientos decrecientes en modo tal de separarlos de una misma concepción. Es importante notar que este proceso lógico de extensión viene necesariamente a imponer una serie de adaptaciones analíticas y estas tienen consecuencias. Por un lado, el principio marginal concerniente a la tierra debía ser plasmado de modo tal de satisfacer las características de los otros factores de la producción. Aquello trajo, de hecho, a una restricción del principio ricardiano, más precisamente trajo la aplicación del principio marginal en su versión intensiva, en la forma de los rendimientos decrecientes a las variaciones de las proporciones. Por otro lado, la aplicación del principio llamaba a la formulación de una serie de suposiciones que trataban a los otros factores de la producción con características similares a las de la tierra. Las consecuencias de esta asimilación del capital a la tierra, hechas por exigentes analistas, se han mostrado insospechosamente de gran curso. Podemos describir el Producto Nacional o ingreso neto como Y como una función supuestamente continua y diferente de la tierra denominada como T y del trabajo como L. El producto será distribuido en parte a los propietarios terratenientes y en parte a los trabajadores, siguiendo la obvia relación n contable, como se puede ver en la ecuación 3.2, donde R es la renta de unidad por tierra y W el salario unitario, entre ambos en términos del producto. Siguiendo el principio marginal, si el proceso productivo es conducido por los propietarios terratenientes, el salario unitario no podrá superar el producto marginal de la unidad del trabajo, expresado por la derivación parcial de Y respecto a L, como se puede apreciar en la ecuación 3.3. Semejantemente, si el proceso productivo fuese conducido por los trabajadores, la renta unitaria no podrá superar el producto marginal de la unidad de tierra, como en la ecuación 3.4. La distribución del proceso depende de quienes conduzcan el proceso productivo al cual queda el residuo, aunque parece poco elegante. Pero una mente matemática se da cuenta rápido de que existe un caso particular que se presenta como mucho más elegante. Un teorema de Euler anuncia que si la función f es homogénea y lineal, cada asimetría desaparecería, porque en este caso será validada la igualación, como se puede ver en la ecuación 3.5. La tentación natural que deviene es el suponer que f sea de este tipo, de modo que la igualación 3.5 sea siempre satisfecha y venga así a coincidir con la ecuación 3.2. El economista James, en 1962, al formular su versión de la teoría neoclásica de la distribución del ingreso, imponía una función neoclásica precisamente en términos de los tres factores: la tierra como T, el trabajo como L y el capital denominado como K, como se puede ver en la ecuación 3.6,
donde se supone que f sea una función continua, diferente, lineal y homogénea que satisface el teorema de Euler, como podemos ver en la ecuación 3.7. Basta con agregar que el sistema económico sea un régimen de perfecta libertad de concurrencia, cualquiera sea la dotación inicial del factor productivo, porque el mecanismo competitivo conduce a un punto de equilibrio de plena ocupación para todos los factores que será eficiente y estable. Dado que, por las suposiciones hechas, el esquema genera relaciones monótonas inversas entre la cantidad física de los diversos factores, que es el trabajo, el capital y la tierra, y la correspondiente remuneración unitaria como la renta, el salario unitario y la tasa de beneficio. El principio de sustitución entre los factores de producción conduce la ecuación 3.7 y la relación contable, que se denominaría como la ecuación 3.8, donde ahora aparece también la tasa de beneficio a coincidir entre ellos. La función matemática que trae el más brillante de todos los sucesos de la siguiente es la ecuación 3.9, donde a, alfa y beta son parámetros a estimar y donde la suma a más b deberá igualarse a 1 a unidad, o sea, como en la ecuación 3.10. Aunque la función satisface el teorema de Euler, esta función es transformada como una función de Cobb-Douglas, dado el nombre de estos dos autores americanos que la utilizaron en 1928. En cuanto a las características de la economía neoclásica no solo ha brindado valiosas herramientas analíticas, sino que también ha capturado nuestra atención con su elegancia y simetría. Desde su concepción, esta teoría ha utilizado instrumentos matemáticos para describir y analizar los fenómenos económicos. Esta aplicación matemática no solo le confiere una apariencia más científica, sino que también resalta su estructura ordenada y lógica. Esta es sin duda una de las razones por las que la teoría neoclásica ha dejado una impresión duradera en la economía. Un aspecto que ha cautivado a muchos es la búsqueda simultánea de eficiencia y justicia distributiva. La teoría neoclásica aspira a lograr eficiencia desde el punto de vista tecnológico, asegurando que los factores de producción alcancen su plena ocupación. Además, busca la justicia desde el punto de vista distributivo, buscando una distribución equitativa de la renta. Y aunque acepta la distribución original de capital y tierra como un punto de partida, también sugiere que la autoridad pública podría intervenir para redistribuir recursos de manera más equitativa. En el corazón de esta teoría yace la relación entre la producción y la contribución tecnológica. En un entorno de competencia libre, los factores de producción obtienen su justa recompensa en forma de su producto marginal. Sorprendentemente, la teoría neoclásica no distingue entre la productividad marginal individual y social del capital. Esto significa que los factores de producción reciben su recompensa no solo en función de su contribución a nivel individual, sino que también su contribución a la sociedad en su conjunto. No obstante, la teoría neoclásica no ha sido abrazada de manera uniforme por todos los economistas. Diversas perspectivas han enriquecido esta teoría. James Smith y Paul Samuelson son ejemplos de economistas que han contribuido desde diferentes ángulos. Smith, en su presentación del modelo neoclásico, subrayó la importancia de la pluralidad de bienes y cómo ésta afecta a la sustitución entre factores de producción. Samuelson, por su parte, enfocó su atención en la extensión del modelo de Clark y situaciones más complejas, mostrando cómo el modelo neoclásico podría mantener su relevancia incluso en contextos desafiantes. Las extensiones y adaptaciones también han sido una parte integral de la historia de la teoría neoclásica. Economistas como Paul Samuelson no solo extendieron el modelo de Clark a situaciones más complejas, sino que también se aventuraron en el mundo de los modelos económicos multisectoriales. Estos esfuerzos mostraron cómo la esencia del modelo clarkiano podía persistir en un entorno más intrincado. En resumen, la economía neoclásica nos ofrece un análisis riguroso y sistemático de la distribución de la renta y la eficiencia económica.
Su enfoque en la elegancia matemática, la búsqueda de justicia y eficiencia y su capacidad para adaptarse a situaciones complejas la han convertido en una teoría que sigue inspirando y desafiando a los economistas. No obstante, también es importante recordar que las suposiciones subyacentes a esta teoría merecen una reflexión continua para su participación en contextos más realistas. La emergente de una teoría keynesiana de la distribución de la renta es seguida a una teoría de crecimiento económico. Como mencioné anteriormente, la economía neoclásica no está aislada, sino que está seguida con la teoría del crecimiento económico, un tema que, tras un largo periodo de letargo, ha vuelto a cobrar vida. Hace un siglo, los clásicos se dedicaron con fervor a la teoría del crecimiento económico, y aunque con cierto pesimismo, despertó nuevamente el interés con las discusiones sobre la teoría de la distribución de la renta. Fue John Harrod quien en 1936 y 1947 comenzó a transferir las relaciones macroeconómicas keynesianas a largo plazo, y así, en conjunto con Nicholas Kaldor, quien confirmó su trabajo de manera más analítica en 1944, descubrieron una interesante y sólida relación. Esta relación, expresada como la ecuación 5.1, conecta la tasa de crecimiento económico, G, con la relación entre el desarrollo y el capital respecto al ingreso neto. Básicamente, esta ecuación sugiere que un crecimiento económico continuo y en crecimiento dinámico requiere que el ahorro sea proporcional al capital. La tasa natural de crecimiento, definida como la suma de la tasa de crecimiento de la población trabajadora, N, y la tasa de progreso técnico neutral, L, se convierte en una expresión simple, pero poderosa, que relaciona estas variables fundamentales. Nicholas Kaldor, en su enfoque clásico keynesiano, propuso que en una economía en expansión capitalista, la tasa de crecimiento del sistema, G, sería la incógnita clave en la relación de la ecuación 5.1. En esta fase inicial, la mano de obra está disponible en abundancia y a salarios constantes. Kaldor sugiere que la constante tecnológica, V, determina el ahorro del sistema económico, S, lo que a su vez determina la tasa de crecimiento. Kaldor también describe una segunda fase, en la que la acumulación de capital comienza a absorber la mano de obra disponible y el aumento de la población y el progreso técnico se convierten en restricciones para el crecimiento. En esta fase, la relación con la ecuación 5.1 se basa en el ahorro-ingreso, S, que se compone de las propensiones medias a ahorrar de los trabajadores y los capitalistas. La tasa de beneficio, P, se convierte en la incógnita, y Kaldor sostiene que los aumentos de productividad se traducirán en aumentos salariales y a su vez impulsarán la productividad. Piero Sraffa, con su obra en 1960, ofrece una versión moderna de la teoría ricardiana de la renta. Él presenta cómo la distribución de la renta surge de una ganancia diferencial neta para los poseedores de los recursos naturalmente más productivos. Sraffa amplía la discusión sobre la determinación de la tasa de beneficio y la distribución de la renta, considerando tanto aspectos económicos como institucionales. En resumen, las contribuciones de Kaldor y Sraffa abren perspectivas interesantes sobre la determinación de la distribución de la renta y la relación con el crecimiento económico. Si bien estas ideas tuvieron un momento de entusiasmo, con el tiempo, muchas de estas elaboraciones han sido pasadas por alto. Sin embargo, su impacto en la comprensión de la economía y la distribución de la renta no debe subestimarse. El retorno a la teoría neoclásica y los diferentes conceptos de progreso técnico. En nuestro viaje a través de la teoría económica, hemos llegado a un punto de inflexión interesante. El retorno sorprendente a la teoría neoclásica después de un periodo de exploración de otras perspectivas. Hemos explorado la interpretación de la relación Harrod-Domar y la tercera variable, la magnitud tecnológica, V, que los economistas neoclásicos han considerado crucial en este contexto. La interpretación neoclásica sugiere que V debería ser la incógnita en la relación de la ecuación 5.1, ya que es la variable que representa el caso de los coeficientes fijos.
En 1956, Solow presentó un modelo que aceptaba muchas de las suposiciones de Harrod-Domar, excepto las posiciones fijas entre los factores. Solow introdujo una función neoclásica de producción, la ecuación 5.5, que permitiría un equilibrio con plena ocupación de los factores K y L. Independientemente de su dotación, este modelo comprometió a la teoría neoclásica de la distribución de la renta en el contexto de crecimiento Harrod-Domar. Un punto complejo que se discute es el progreso técnico. Mientras Harrod lo considera simple, el modelo neoclásico ofrece tres formas de concebirlo: aumento de la productividad del trabajo, aumento de la productividad del capital o aumento de la productividad de la función F en su conjunto. Cada uno de estos tipos de progreso técnico se asocia con diferentes conceptos de neutralidad. Los tres tipos de neutralidad son neutralidad según Harrod, neutralidad según Solow y neutralidad según Hicks. Se descubren con diferentes implicaciones dinámicas. Sin embargo, en el caso del progreso técnico a la Harrod, el único compatible con un crecimiento estable de largo plazo se presenta como el caso más relevante. Es interesante notar que cuando la función de producción es de tipo Cobb-Douglas, los tres tipos de neutralidad son representables exactamente con la misma expresión analítica, aunque la interpretación de los parámetros difiere de cada caso. En los años posteriores, especialmente de las décadas de 1970 y después, la teoría de la distribución neoclásica ha experimentado un resurgimiento, sobre todo con el uso de la función de producción de Cobb-Douglas. No obstante, como en toda teoría, también hay críticas y desafíos. La literatura económica ha debatido intensamente sobre las implicaciones y limitaciones de esta perspectiva neoclásica. En resumen, este sorprendente retorno a la teoría neoclásica y las diferentes interpretaciones del progreso técnico han dado lugar a un debate animado en la comunidad económica. Continuaremos explorando estas ideas en busca de una comprensión más profunda de su aplicabilidad y limitaciones. Crítica de la función neoclásica de la producción y el fenómeno del retorno de la técnica. Continuando con la exploración crítica, abordemos ahora los problemas y las limitaciones de la función neoclásica de la producción, así como el fenómeno del retorno de la técnica, que desafía sus supuestos fundamentales. La función de producción tipo Cobb-Douglas, propuesta en las décadas de 1920 y 1930, fue concebida para realizar verificaciones empíricas utilizando datos agregados sobre producción, trabajo y capital. Sin embargo, las críticas han sido numerosas, especialmente en relación con la interpretación de los resultados. Muchos estudios empíricos basados en la función Cobb-Douglas han arrojado resultados que no concuerdan con la realidad económica, como la suma de los parámetros A-B, que representa la cuota distributiva de resultado, a veces negativa o lejos de la unidad. Para lidiar con estas contradicciones, los investigadores han introducido suposiciones adicionales para forzar la coherencia, como imponer que la suma de A más B sea igual a la unidad. Esto, sin embargo, debilita la capacidad explicativa de la función de producción neoclásica y la reduce a una relación contable en lugar de una derivada de la función de producción en sí. Una crítica central a la teoría neoclásica de la distribución de renta se ha centrado en el tratamiento de factor de capital, que se ha argumentado que la perfecta simetría entre el tratamiento de trabajo y el capital, basada en consideraciones matemáticas, carece de apoyo en la realidad y en la lógica. El trabajo y el capital no son simétricos en su naturaleza ni en su medición. El trabajo se mide en términos físicos y su remuneración en términos unitarios o salarios, mientras que el capital debe ser expresado en términos físicos, pero su remuneración o tasa de beneficio es en términos de valor. El economista Knut Wicksell señaló que si se mide el capital en términos físicos, multiplicado por su precio, la relación entre su producto marginal y la tasa de beneficio no se mantiene constante. Esto desafía la noción de la unidad marginal del capital y pone en duda las relaciones unívocas
entre los precios de capital y su cantidad. Un fenómeno significativo que ha surgido en la discusión es el retorno de la técnica, observado en un esquema multisectorial de producción. Se ha demostrado que no existe una relación monótona inversa entre la cantidad de capital, ya sea medida en términos físicos o en valor, y la tasa de beneficio. Este fenómeno ha invalidado la supuesta relación entre precios del factor capital y su cantidad. Los debates en torno a esta cuestión han llevado a la conclusión de que la teoría neoclásica de la distribución de la renta es limitada en su capacidad para explicar las relaciones entre producción, precios y factores de producción. La crítica argumenta que las condiciones que permiten la agregación de bienes de capital heterogéneos son tan restrictivas que se vuelve prácticamente imposible construir una medida agregada de capital. En resumen, las críticas a la función neoclásica de la producción y la distribución de la renta han señalado las limitaciones fundamentales de esta teoría. El fenómeno de retorno de la técnica ha planteado serias dudas sobre las suposiciones tradicionales y ha llevado a un replanteamiento de los conceptos de capital y su tratamiento en la teoría económica. Aunque estas críticas han desafiado la teoría neoclásica, su influencia y aceptación en la comunidad económica han sido un tema de debate continuo. Continuando con lo que menciona mi compañera, en una discusión con el Dr. Ackerman y Wicksell en 1923, se buscaba una divergencia entre la tasa de beneficio y el producto marginal de capital. A su vez, se descubre que esta divergencia no siempre se presenta en la misma dirección y puede ser negativa, que se presentaría como el efecto de Wicksell, pero también puede ser positiva, que se presenta como un efecto de Wicksell a la inversa. Con esto surge una pregunta y es, ¿cómo se debe llamar si el producto marginal del capital y la tasa de beneficio no resultan tener relaciones unívocas entre sí? ¿Y qué rol relevante puede tener el concepto mismo de utilidad marginal del capital? Para responder a esto, comenzó con un ataque en conjunto a Kaldor y Kahn a la concepción misma de función neoclásica de la producción. La Robinson, 1953-54, representan el resultado de Wicksell y proponiendo una tecnología constituida en no más de un continuum de técnicas productivas, pero en un número finito de las mismas, combinándolas de dos en dos según una relación lineal, concentró su crítica sobre el concepto de capital como factor de la producción. Con las discusiones se presentó un aspecto importante, que es el de esclarecer cuáles son las condiciones que podían ser satisfechas para que los bienes capitales heterogéneos se puedan agregar en una única cantidad física. Artículos como el de Samuelson, 1962, sobre la función de la producción y la propuesta de Champernowne, 1953-54, referente a la construcción de un índice a cadena en el proceder a la agregación de bienes capitales, que se suceden en el proceso de variaciones de las técnicas de producción cuando varía la distribución de la renta. Las conclusiones se pueden sintetizar en las condiciones que debían ser satisfechas para la agregación de bienes de capital heterogéneos. Estas son extraordinariamente restrictivas que excluyen con cada razonamiento que una medida física agregada de los bienes capitales se pueda construir. Dadas las proposiciones, los economistas neoclásicos han diferido los procedimientos de agregación del capital, haciendo notar que también la cantidad total del trabajo y del Producto Nacional Neto son el resultado de una agregación de magnitud heterogénea. Cuando se quiere proceder a una agregación, se presenta para el trabajo y para el Producto Neto problemas similares. Los dos tipos de cantidad agregada no pertenecen a la misma clase lógica y no se pueden meter sobre el mismo nivel. Aquí no es cuestión de aproximación más o menos apropiada, es cuestión de una fundamental e inconmovible diversidad conceptual de los factores trabajo y tierra de una parte y del factor capital de la otra. Piero Raffa, 1960, había hecho notar que, en un esquema multisectorial de producción, las técnicas de producción que venían elegidas, cuando cambiaban con el tiempo, las más aprovechables al variar las distribuciones de la renta entre los beneficios y salarios, no eran seguidas en un modo unívoco.
Cualquiera podía hacer la convicción seguida para mensurar al capital empleado, técnicas de producción que requerían ellos, una baja tasa de beneficio, una elevada proporción entre capital y trabajo, podían ser superadas por otras técnicas de producción a lo mejor más provechosas, y cuando la tasa de beneficio era más elevada, se conoce como el fenómeno del retorno de la técnica. El resultado principal de esta contribución es que no existe en general una relación monótona inversa entre la cantidad de capital y la tasa de beneficio. Samuelson sintetizaba así la conclusión del simposio. Charles Ferguson, en un libro específicamente dedicado a la teoría neoclásica de la producción y la distribución de la renta, 1969, concluía renovando la proposición de Samuelson. Thomas Kuhn, 1962, ha enseñado que no es una novedad en la historia de la ciencia obtener resultados que contradicen la teoría del paradigma predominante. 8. Remoción del reswitching en la literatura económica dominante. El problema del reswitching consiste en que una misma técnica de producción puede ser óptima para dos niveles distintos de la tasa de interés, lo que contradice la teoría neoclásica de la distribución, que supone una relación monotónica entre la tasa de interés y el capital por unidad de producto. Nos explica que el reswitching se debe a que la función neoclásica de producción no tiene en cuenta la heterogeneidad del capital, es decir, la diversidad de los bienes de capital en términos de su duración, su composición y su productividad. Nos explica que esto implica que la función neoclásica de producción no es una función bien definida, sino una envolvente de un conjunto de funciones lineales correspondientes a las distintas técnicas disponibles, lo que significa que la función neoclásica de producción no es una representación adecuada de la tecnología existente en una economía. Con ello, Charles Ferguson reconfirmó su instintiva confianza en la función neoclásica de la producción, pero admite que se trataba de un acto de fe. A su vez, se señala que el reswitching afecta a la teoría neoclásica del crecimiento económico, ya que impide medir el progreso técnico en términos de un índice único e invariante del capital. Además, cuestiona la validez del teorema de Euler, que establece que los factores productivos reciben como remuneración su producto marginal. La crítica a la teoría tradicional del capital sobre el fenómeno del reswitching son válidos, pero solo se refieren al modelo teórico neoclásico en términos agregados, no lo son si vienen referidos al modelo neoclásico del equilibrio económico general en términos desagregados y fundados sobre comportamientos de maximización de la función individual intertemporal de beneficio y utilidad. Frank Hahn, 1982, ha admitido sin medios términos que toda la versión de la teoría neoclásica del capital y de la distribución de la renta, fundada sobre funciones agregadas de la producción, es abandonada por incoherente e incorrecta. La versión correcta y relevante de la teoría neoclásica no es aquella de von Bawerk, Wicksell y Clark, y menos aquella de Marshall, que hace a la formulación walrasiana del equilibrio económico general en su versión moderna y representada en el esquema de Arrow-Debreu. El esquema se presenta como muy general, pues es un modelo de puro cambio, o sea que todos los agentes intercambian en base al postulado de la maximización de la utilidad. Esto se puede representar también en términos intertemporales, asociando a cada recurso un índice de cantidad y un índice de tiempo. El fenómeno de la producción se transforma en un fenómeno de cambio en el tiempo. En cada momento del tiempo, el postulado de maximización de utilidad y beneficio de los agentes, que son los consumidores y empresarios, conducen al sistema a posiciones de equilibrio temporáneo, que generan un sistema general de precios de cada recurso presente y futuro. Según Hahn, el modelo de Rafa sería tratado como un caso particular en el que los bienes heterogéneos de pertenencia están entre ellos exactamente en aquella proporción que genera una tasa de beneficio uniforme. En general, el precio de equilibrio generado del sistema implicaría tasas de interés y de beneficio supuestamente coincidentes con la tasa de interés, que son distintas de un bien de capital heterogéneo al otro. En el modelo walrasiano, al de Arrow-Debreu, dado que este es un modelo de determinación de precios, la no uniformidad de la tasa de interés viene también presentada con orgullo como un índice de generalidad del modelo. Hahn admite que en el esquema se podría tener problemas de falta de unidad y o de falta de estabilidad de las soluciones y que el esquema sería inmune de la teoría crítica emergente del fenómeno del reswitching.
Hahn la había demostrado en su artículo precedente, en 1966, y menciona que la inestabilidad en general puede dar lugar a todos los modelos neoclásicos con bienes de capital heterogéneos y que el fenómeno particular del reswitching, el cual es reclasificado como generador de inestabilidad, lo que no es incorrecto porque en otras casas el reswitching genera también inestabilidad en el mercado de bienes. Y este es restrictivamente asimilado con el caso señalado de Hahn visto anteriormente. Aquí, ya para finalizar, el autor critica que la literatura económica dominante realizó una fuerte crítica y ha tratado de ignorar o minimizar el problema del reswitching recorriendo a argumentos o supuestos restrictivos, y sostiene que el reswitching es un fenómeno general y relevante que pone en evidencia las limitaciones y contradicciones de la teoría neoclásica del crecimiento y la distribución. 9. Consecuencia para la teoría de la distribución de la renta. La remoción del fenómeno del reswitching del debate de la teoría económica, el alejamiento de cada énfasis que conecta la teoría del capital y contemporáneamente la posición privilegiada conferida al esquema walrasiano en la versión de Arrow y Debreu no ha sido un evento neutral para el descubrimiento de la teoría económica. Este resultado constituye una consecuencia lógica de la elección que ha sido hecha de la teoría económica dominante, de abandonar los esquemas de los economistas clásicos y de privilegiar el esquema lógico walrasiano de Arrow y Debreu. Este esquema reconoce que todos los problemas económicos son de una sola base, aquello de la individualización de aquel sistema de precios que ha sido asociada a una asignación óptima de los recursos existentes relativamente a 1. La preferencia del individuo singular con funciones de utilidad con ciertas características bien precisas y asumidas como dato, y 2. Una distribución inicial aceptada arbitrariamente como dada de los recursos existentes. Esta se puede considerar como una elegante extensión a todos los fenómenos económicos de la originaria teoría ricardiana de la renta. Aquí todos los precios son interpretados como precios renta. Y nos dice que no existe un problema de la distribución de la renta como tal. Existe una distribución inicial de los recursos enteramente arbitraria y aceptada como dada y no sujeta a ninguna explicación o indagación. Y se busca un sistema óptimo de los precios de estos recursos. Esta es una teoría de los precios. Desde el punto de vista analítico, cada fenómeno debe ser reconducido a cualquier cosa que se presenta como un recurso dado, para arribar a la determinación de su precio. La característica específica del beneficio, del salario y de la renta, que así profundamente traen caracterizadas las preocupaciones de los economistas neoclásicos, no existe como tal. El esquema es tan generalizador que con un proceso de reinterpretación formal de sus elementos constitutivos reduce todas las variables económicas esencialmente a un sistema de precios-renta. Todo el resto asume un carácter secundario. Dada una reinterpretación de los bienes de capital heterogéneos como parte de un fenómeno de cambio en el tiempo, el esquema walrasiano determina la serie de precios de los bienes de capital que se encuentran en existencia a un cierto punto en el tiempo, la serie de precios de sus arrendamientos y la serie de los precios de los nuevos bienes de capital producidos, y no hay otros fuera de estos precios. Partiendo de estos elementos, se puede lógicamente también calcular como derivada la correspondiente heterogénea tasa de beneficio, pero se trata de conceptos derivados no constitutivos. Aquí la tasa de beneficio viene de este modo a constituir un elemento secundario. El sistema neoclásico en las versiones de Arrow-Debreu no ha tenido necesidad ni de tasa de beneficio ni de salario unitario como tales. Eso determina precios de recursos dados y por lo tanto precios. Cada fenómeno económico por sí mismo debe ser interpretado en tales términos. Con esta formulación de la teoría económica dominante sobre la versión neoclásica del esquema de Arrow-Debreu, tiene prácticamente una fuga general del análisis económico de la explicación de la distribución de la renta y de la riqueza. David Ricardo, 1817, en sus principios con la famosa proposición citada al inicio, que la determinación de las leyes que regulan la distribución del ingreso entre rentas, beneficios y salarios es el problema principal de la economía política. En la segunda mitad del siglo XX, la teoría económica dominante se refiere a un esquema teórico en el cual el proceso y los problemas de la distribución del ingreso son transformados en secundarios y pasan a ser irrelevantes.
Crecimiento sin problemas de distribución en los modelos con progreso técnico endógeno. No obstante el privilegio que la literatura económica dominante ha reservado al esquema lógico fundamental estático de Arrow y de Bru, el problema del crecimiento económico y del progreso técnico no han tardado en revivir. Un vigoroso retorno del interés por el crecimiento económico ha llegado, casi de improviso, en los años 80 de este siglo, seguido a una serie de tentativas de estudiar un problema real y de gran relevancia. Se ha comenzado a indagar cómo el progreso técnico puede ser no obstante aceptado en el exterior, pero ser eso mismo producto de una actividad económica a esto expresamente dirigida. Han así tenido origen los modelos de crecimiento económico con progreso técnico endógeno. Era inevitable que, para haber sucedido, las búsquedas iniciales sobre el progreso técnico endógeno comenzaran en las universidades de los Estados Unidos de América. Si volvemos a la ecuación de Harold Domar, se podría decir que en los modelos con progreso técnico endógeno, la gran incógnita considerada es G, la tasa de crecimiento, como el resto de la primera fase del modelo de Kaldor o el modelo de Lewis. Pero entre Kaldor, G es determinada de la posibilidad de la acumulación de capital. Aquí G es determinada por la posibilidad de conocimiento técnico. Esto constituye una contribución interesante. Si bien no completamente nueva, pero los autores del modelo de crecimiento con progreso técnico endógeno han tenido, como se ha dicho, mayores ambiciones. Entre las dos magnitudes de las ecuaciones de Harold Domar, V y S, ninguna es aceptada como constante. Han sido modeladas en modo de resultado del progreso que quisiera representar un comportamiento de maximización. Según una formulación que ha sido difundida recientemente, esta viene representada como llegada de los microfundamentos y de esta característica que los modelos de crecimiento con progreso técnico endógeno trae la elegancia y al mismo tiempo revelan la simplicidad. Esencialmente se reduce a analizar el comportamiento de un individuo considerado representativo, no más programador para todos los otros individuos, sino al contrario, para sí mismo. Al fin de esta reseña para la presente publicación, después de haber precisado, como se ha mencionado al inicio, que poquísimo ha sido dicho de la distribución de la renta, solo justifica. Esto es así porque no hay ninguna conexión entre el modelo neoclásico de crecimiento de la renta y la determinación de los precios de los factores. Esto es la distribución de la renta, solo 1999. Quien ha leído las páginas precedentes debería hasta este punto haber entendido la razón de esta singular afirmación, pero es interesante lo que solo agrega. La consuetudinaria usual es la de volver a las ideas sobre los precios de los factores que caracterizan la teoría neoclásica estática del equilibrio, y se abandonara la suposición que sobre todos los mercados hay un perfecto equilibrio entre la demanda y la oferta. Sería ciertamente necesaria una teoría alternativa de los precios de los factores, pero en este caso ellos cambiarían al otro caso, solo 1999. Sobre los nuevos horizontes. La relevancia práctica del problema de la distribución del ingreso es manifiestamente más grande porque este problema puede quedar al margen de la búsqueda económica. No obstante, la tendencia en esta dirección insiste en la teoría neoclásica dominante. Atkinson hace una reseña de las contribuciones que han comenzado a reaparecer en la literatura económica de los últimos años del siglo XX sobre el tema de la distribución de la renta. Si bien estas contribuciones no son muchas, le han dado el punto de partida para concluir su reseña con dos notas positivas. La primera es que la distribución de la renta está comenzando a recibir de nuevo la atención que merece. La segunda es que la evidencia de que la economía a aprender en esta área de las otras disciplinas. En breve se puede al menos hacer una revisión de 4 tipos de búsqueda. Está la línea de búsqueda que emerge de la situación que apenas queda al fin del párrafo precedente de la reseña de Solow, y es que, cito, si se abandonase la suposición neoclásica, sería ciertamente necesaria una teoría alternativa. En efecto, en el entusiasmo del periodo inicial de la teoría neoclásica de crecimiento económico, Stiglitz
había examinado como un modelo de crecimiento económico estrictamente neoclásico. La distribución de la renta y de la riqueza tendería en el largo periodo a converger sobre la igualdad. Una segunda línea de búsqueda debida a Giuseppe Bertola, quien ha introducido una distinción entre dos categorías de agentes, por tener la misma función de utilidad a maximizar su horizonte infinito. La diferencia es que los unos derivan todos de su ingreso, que pertenecen a los bienes capitales, y los otros recursos no producidos. Una tercera línea de búsqueda se refiere a la introducción de un canal político en los modelos de crecimiento endógeno. Esta literatura se preocupa, en efecto, no de la explicación de la distribución del ingreso y de la riqueza, pero sí de la decisión política, de la decisión de la elección pública, de redistribución de la riqueza existente. Una crítica final. La crítica más severa que se puede hacer a la teoría neoclásica es quizá propia de aquella de la teoría de la distribución de la renta en posición secundaria y marginal, seguida de la combinación de dos elementos que le son propios: el haber privilegiado el esquema de locación óptima de los recursos de la versión de Arrow y de Bru, y de haber incurrido en incoherencias lógicas en alguno de los instrumentos analíticos usados. Estas características tienden a persistir en presencia de fuertes elementos innovadores, como aquellos concernientes a la indagación de la endogeneidad económica del progreso técnico. Entre las características económicas que marcan profundamente este final del siglo XX, la desigualdad en el ingreso es uno de los aspectos más variados que emerge como un fenómeno entre los más relevantes y desconcertantes, y es propio el progreso técnico que le está continuamente ampliado y modificado. Pero en la historia de la humanidad, el globo terrestre se ha presentado con desigualdad de ingreso y de riqueza, así marcados como en aquellos que se observan al final del siglo XX. La impresión final es que los esquemas de teoría económica más apropiados son justamente aquellos que alargan la posibilidad de indagar en el problema de la distribución de la renta, y no aquellos que la dejan al margen.